No sé quién más está de... Ok. Ah, y Betty. Okay. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Les doy la bienvenida en nombre del Instituto de Estudios Budistas Hispanos, también de CAPAC, Centro de Atención Plena, el Monasterio Dhamma Vihara y del Centro Zenbo Daishin, a nuestros encuentros del budismo que estamos realizando todos los viernes. Soy Marina Chinji Tirado, monja budista Zen, y bueno, hoy tenemos una conferencia que se llama Gestión, ya les voy a decir, se me fue la... Ok, Gestión emocional a partir del Buda Dharma, dictada por el psicólogo Francisco Zúñiga Ibarra, y Kyui Shin es su nombre de Dharma, director de psicoterapia Zen México. Todo su currículum lo tenemos en la página del Instituto de Estudios Budistas Hispanos. Para no ser tan larga la presentación, bienvenido, Frank. Gracias por aceptar nuestra invitación hoy. Y nos acompaña también Betty de CAPAC. Gracias, Betty. Y bueno, adelante, profesor. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Pues bienvenido. gracias por la bienvenida tan calurosa y además es un honor estar con tantas personas que conocemos, ¿no? Por ahí nos acompaña Bobchi y algunos otros más de el que yo puedo ver por ahí, a Priscila, a Gaby, Gabina y otras personas más que ya he conocido en este andar en el Buda Dharma. Bueno, voy a empezar a introducir el tema propiamente en cuanto a que se habla mucho de la gestión emocional. ¿Qué es gestionar emocionalmente? Para lo cual me voy a valer de una presentación. Voy a permitirme compartir una pantalla con todos ustedes y al final vamos a tener oportunidad de hacer algunas preguntas. ¿Sí? Entonces voy aquí, déjenme ver, un segundo, minimizar esto y ahora sí. Ok, bueno, el tema como lo mencionó Marina es gestión emocional a partir del Buda Dharma y como lo mencionó también, aquí puse al pie 3 organizaciones a las cuales estoy representado también. Uno es el Dojo Zen Rinzai Laico, el cual dirijo. Después Psicoterapias en México, que está al centro, y el Instituto de Psicología Contemplativa, del cual tengo el honor también de ser su director. Bien, vamos a ir adelante y hacer esto. ¿Qué son las emociones y si es posible regularlas? ¿Qué son las emociones? Vamos a hacer primero una definición de ella. Las emociones, de alguna manera, son las respuestas que todos los seres vivientes experimentamos ante estímulos, cualquiera que pueda ser, tanto internos como externos. Y una de las clasificaciones básicas que se hace de estas emociones son precisamente estas, que es alegría, tristeza, miedo, ira, disgusto, sorpresa y neutralidad. Bueno, en esta definición, ustedes lo que pueden ver inclusive en la parte de la ilustración, habla de estas en términos de cómo se expresan estas emociones a nivel de los más de 50 músculos que tenemos en la cara y que pueden revelar de alguna manera estas emociones porque son automáticas. La emoción, como menciona el texto aquí abajo, es un estado que experimentamos, una reacción de carácter subjetivo y lo acompañan algunos cambios de carácter fisiológico y endocrinos, ¿sí? Y estos son totalmente automáticos
corresponden al sistema nervioso autónomo y están influidos de alguna manera también por lo que sucede fuera, por la experiencia. Las emociones tienen una función adaptativa muy importante y por adaptativa estamos hablando de la función que nos permitió de alguna manera desarrollar estas reacciones para tener una mejor adaptación a las condiciones que nos rodeaban, ¿no? Es un estado que sobreviene de manera súbita o brusca y más o menos son pasajeras. Y como decía, lo experimentamos todas estas emociones como resultado de un proceso adaptativo a la naturaleza, ¿sí? Y por eso es que se destacan eventualmente el miedo, la tristeza, la sorpresa, el enfado, etcétera, porque son reacciones que son automáticas. Y de ahí que estas 6 emociones eh, incluyan una serie de particularidades. Hablando, por ejemplo, del miedo, que es la anticipación de una amenaza o un peligro, que nos produce una serie de respuestas internas o automáticas que son ansiedad, incertidumbre y, e inseguridad. Y el miedo tiene esta función de la protección y ante una amenaza. Aquí hay una liberación cuando sucede una reacción de miedo, una liberación de dos hormonas muy importantes. Una de ellas es eh, la función que nos permite correr, huir, ¿sí? Y la otra nos permite mantener un estado de tensión corporal, ¿sí? Y estas dos funciones, estas dos, se combinan con algunas otras. Algunos de estos nombres ya los habrán ustedes escuchado. No voy a insistir sobre ellos, pero es muy importante tener en cuenta de que la función, como en este caso, de estas hormonas o estas sustancias de carácter endocrino, nos permiten adaptarnos. En este caso, el miedo nos permite anticipar la amenaza para una protección ante el medio ambiente. La sorpresa, que está asociada al miedo también, nos permite entender y orientarnos acerca de lo que está pasando. La aversión, por otro lado, nos pone en contacto con cosas que pueden ser potencialmente peligrosas y por eso surge una reacción de aversión. Mientras que la ira nos hace entrar en contacto con aquellas cosas que nos contrarían o que están más allá de nuestro control y que generalmente están asociadas también a el resentimiento, la irritabilidad y a funciones que son de indignación, ¿no? Por el otro lado tenemos estas dos que podemos identificar, que es la alegría, que es cuando tenemos una reacción ante lo que nos sucede tanto interna como externamente, que está ligada al contento, a una sensación de tranquilidad, de paz, pero a su vez puede llegar hasta los niveles de euforia y que tiene que ver con factores de bienestar, inclusive con aspectos de la reproducción, ¿no? Y la tristeza, por último, está asociada con elementos de decepción, de pesimismo, de pena, inclusive de un desorden de carácter desintegrativo. Y todas estas pueden suceder, como mencioné antes, de forma automática, no provocamos esto, ¿sí? Sino que se presenta de manera espontánea. Ahora, estas eh, respuestas o estas emociones tienen una amplitud, se le llama amplitud emocional, y pues aquí vemos un cuadro que está bastante eh, largo para ahondar en él, pero vemos al centro estas 6 emociones y cómo vienen sus expresiones de amplitud. Vamos a tomar, por ejemplo, la de la ira que está hasta arriba y tiene una reacción inmediata o una reacción de carácter secundaria que es el amenaza, el comportarse de manera odiosa, desquiciado, agresivo, frustrado o distante. Y se expresa todavía de una forma mucho más sutil
en el último círculo, y así cada una de estas, ¿sí? Por supuesto, todas estas expresiones de la amplitud emocional corresponden a una serie de eh, funciones adaptativas y de sustancias que libera nuestro organismo y que podemos eventualmente identificar y que hemos pasado, pues prácticamente, podemos pasar prácticamente de una a otra en el curso de un día, transitar en todas estas. Bueno, ¿cuál es la expresión emocional y cuáles son las situaciones que lo detonan? Fundamentalmente, para el miedo son eventos sorpresivos y amenazas. Para la ira es el disgusto, la irritación y la frustración ante las cosas que tienen que ver con nuestras expectativas. Para el disgusto es la repulsión, el asco y decepción. Todas estas son reacciones, como decíamos, automáticas. Mientras que cuando hablamos de tristeza, felicidad y sorpresa, estamos hablando de inclusive cuestiones un poquito más internas como es la soledad, la ansiedad y el abandono, y la felicidad con la relajación, la inspiración y el amor, ¿no? Mientras que la sorpresa proviene internamente también de inquietud, de consternación y de confusión. Entonces aquí ya vamos aclarando un poco la perspectiva de cuáles son las situaciones que detonan esta reacción emocional y los rangos en cómo se pueden expresar. Esto, por supuesto, es una aproximación de carácter psicológico y hasta neurofisiológico, ¿sí? Y para esto hay que distinguir las emociones de los sentimientos. Un sentimiento ya implica un procesamiento, ¿sí? Y este procesamiento involucra varias áreas de nuestro aparato cerebral, ¿no? Como es que la corteza prefrontal, la corteza temporal superior, la occipital angular bilateral, etcétera, porque allí se procesan todos estados afectivos como el amor, la compasión, la lástima y el enojo, que como vimos anteriormente en este círculo, son las funciones derivadas, ¿sí? Entonces entran en juego todos estos porque empezamos nosotros a asignarle por asociación una serie de elementos en el que ya vamos dándole un, eh, un nombre a esas emociones. Aquí voy a poner un ejemplo muy concreto. Hay ocasiones que yo puedo estar sintiendo una profunda tristeza y de pronto le llamo depresión, cuando la depresión tiene que ver con otro tipo de características, inclusive de carácter clínico, que no tienen que ver con la tristeza. Tal vez porque la palabra depresión esté de moda, es a veces tan usual escucharla, pero cuando lo que en realidad estamos experimentando es una de las formas de tristeza, que puede ser desde una tristeza episódica, temporal, hasta una tristeza que puede durar algún tiempo, como es en el caso de los momentos de duelo. Ahora, estas respuestas emocionales asociadas a ello tienen que ver con estos sistemas cerebrales que también se le llama sistema límbico o segundo cerebro, entre los cuales, como podemos observar ahí, que es la misma foto de la lámina anterior, aquí observamos cómo se relacionan con aquellas funciones de carácter eh, de conciencia que controlan estas emociones y las capacidades cognitivas, sobre todo con el neocórtex o el lóbulo prefrontal. Ahí es donde suceden estas cosas y además los recuerdos y las asociaciones nos llevan a relacionar algunas de las respuestas que tenemos con el miedo, la rabia y otras cosas, otras reacciones, de acuerdo a la experiencia que hayamos tenido. Todo este sistema, el sistema límbico, le ha tomado más de 500 millones de años de evolución desarrollarse. Y fundamentalmente lo que nos ha servido, por un lado, es para
adaptarnos a la evolución, adaptarnos y poder sobrevivir, pero por otro lado también se ha convertido en nuestro mundo moderno en una serie de, pues de momentos en donde nuestras reacciones emocionales, lejos de ayudarnos a adaptarnos y ser más efectivos en nuestra vida, aparentemente nos están condicionando a una serie de respuestas que son limitativas. Vamos a entrar ahora directamente al tema del miedo, que es una eh, del tema de lo que estamos hablando desde el principio, porque lo vamos a relacionar también con el miedo que existe, el miedo social que actualmente existe con respecto a los contagios, el COVID. Hay una serie de reacciones que suceden, como lo mencionábamos antes, en el lóbulo frontal de la corteza cerebral y que activa la parte del hipotálamo y la glándula suprarrenal. De las suprarrenales surgen precisamente lo que mencionamos, la adrenalina y el cortisol, y esto hace que las pupilas se dilaten, el tórax se ensancha como motivo de estar aspirando, respirando con una amplitud más grande y el corazón se dilata aumentando con esto la provisión que requiere nuestro cuerpo hasta la parte más lejana. Se produce también un aumento de la presión arterial y los músculos se contraen como preparados para la lucha o la huida, ¿sí? El hígado también libera glucosa que alimentará en algún momento a los músculos para prepararlos para estas dos funciones, haciendo que la sangre se vaya de las zonas más superficiales de nuestra piel hacia la parte interna, por lo tanto la piel palidece. Y los bronquios también se dilatan para aumentar el volumen de oxígeno que entra en nuestro cuerpo para darnos mayor eficiencia en caso de tener que huir o atacar. Sin embargo, en lo que se refiere a la vida moderna, yo incluiría aquí una tercera reacción que es el congelarnos, ¿sí? El congelarnos sucede cuando las amenazas que yo puedo estar percibiendo no son reales, sino es una amenaza latente o es una preparación de nuestro cuerpo como para poder procesar a nivel intelectual o nivel cognitivo qué es lo que está pasando. Este congelamiento hace que muchas personas mantengan en su sistema la adrenalina y el cortisol por mucho tiempo. Se dice que una descarga de estas dos sustancias puede ser medida en términos de casi centésimas o décimas de segundo. Pero si no se liberan con estas acciones de movimiento y quedan congelados o está uno en un perpetuo estado de ansiedad y de miedo, puede permanecer esta descarga de adrenalina hasta 72 horas en nuestro sistema, causándonos una toxicidad de esta sustancia y haciéndonos permanecer en un estado de perplejidad o hasta en un ataque de pánico. Ahora, entrando directamente al Buda Dharma, ¿qué herramientas nos brinda el Buda Dharma para enfrentar estos estados emocionales que pueden estar descontrolados? Aquí me trae a la mente esto de que nuestra mente es el arquitecto de nuestra realidad. Recordemos el verso 1 del Dhammapada que dice que todos los estados, incluyendo los emocionales, los cognitivos, éticos, etcétera, encuentran su origen en la mente y la mente es su fundamento y son creaciones de la mente, todos los estados. Esto es muy importante. Esto tiene pues más de 2500 años o por ahí, ¿no? Y cuando se describe esto, quiere decir en términos funcionales que si bien, como vimos en las láminas anteriores, nuestro cerebro al haber evolucionado y haber desarrollado cada una de estas partes de los lóbulos cerebrales para ayudarnos a sobrevivir, también, como decíamos, puede estarnos jugando en contra y hacer que tengamos algunas de las reacciones creadas solamente por nuestra mente.
Ahora, aquí vuelvo a la pregunta del principio, ¿cómo regular las emociones? Justamente se hace una referencia no a un control de las emociones, sino a una regulación, porque se ha encontrado que entre mayor esfuerzo trate uno de hacer para controlar, por poner ejemplo, la tristeza, aumenta más porque se retroalimenta esta tristeza y aumenta más la sensación displacentera y por consiguiente no desaparece la emoción que está inicialmente pensada para evitar. Por lo tanto, el término correcto y la operación para realizarla es la regulación. La aceptación y la conciencia de las emociones en su momento es la clave para esta regulación. Es decir, de acuerdo al Buda Dharma, observar cómo están saliendo estas emociones, con qué se están conectando y cuáles son los detonadores que me están llevando a tener esta reacción y observarla y tratar de regularla. Para ello, la verdad máxima que hay detrás de esto de la regulación tiene que ver con las cuatro nobles verdades. Con la noble verdad del sufrimiento, la del origen del sufrimiento, la noble verdad del cese del sufrimiento y la verdad del sendero que conduce al cese del sufrimiento. ¿Y por qué lo pongo así? No soy yo, ¿verdad? Estas son palabras de el Buda, pero esta es una fórmula casi de carácter ayurvédico. El reconocimiento de la enfermedad, el origen de esta enfermedad, la posibilidad o no de que esta enfermedad cese y después la receta para hacer el cese de esta enfermedad o sufrimiento. Y para ello el Buda desarrolló este sistema prácticamente infalible del óctuple noble sendero, y digo prácticamente porque si en la práctica lo hacemos, nos funciona. Si no lo practicamos, pues evidentemente queda como letra, como dice una parte del Bodhicharyavatara, que es de nada sirve tener la receta médica si no se toma uno la medicina. Ahora, este óctuple noble sendero tiene tres factores fundamentales que los vamos a ver un poco más adelante, resumidos estos, en ética, meditación y sabiduría, que son de una forma muy específica el remedio para muchas de la gestión emocional de la que hemos venido hablando. Y para lo cual eh, vamos a ver de manera muy soslayada, no da tiempo de hacerlo de otra forma, el compendio de la Abhidharma o Abhidhamma, ¿no? Que de acuerdo a el mismo Bhikkhu Nandisena, que nos hace el enorme honor de dirigir el Instituto de Estudios Budistas Hispano, él menciona en el compendio de este Abhidhamma, dice que es el sistema que articula simultáneamente una filosofía, una psicología y una ética que están integrados en el marco de un programa para la liberación. Pero la liberación en un sentido mucho más amplio que solamente regular las emociones. La Abhidharma puede ser descrito como una filosofía porque propone una ontología que nos da herramientas y a su vez una perspectiva sobre la naturaleza de las cosas, de la realidad. Y esta perspectiva ha sido designada o denominada como una teoría de los dharmas. ¿Y cuáles son esos dharmas? Son estados mentales que de una manera muy clara, muy precisa, en este estudio de la Abhidharma, se describen como 52 estados mentales. Estos 52 estados mentales, vamos a verlos, como decíamos, de una manera bastante rápida, soslayada, porque, pues bueno, un seminario sobre la Abhidharma puede llevar a veces no solamente meses, sino años para su estudio, ¿no? Bueno, primero en la Abhidharma hay varios sistemas de análisis de la Abhidharma. Uno es el de la aproximación a Acharya Anurda, que tiene estos 52 estados mentales, mientras que el de Buddha Ghosa
habla también de los 52 y estos dos son de aproximación Theravada, y el de Vasubandhu tiene 46 factores mentales, y el de Asanga, que es una aproximación Yogacara, tiene 51, al igual que la aproximación del budismo tibetano, que pongo aquí la cita directamente de Wikipedia para el que lo quiera buscar, que se llama Mental Factors in Buddhism, que habla precisamente de estos 51 factores en el budismo de carácter tibetano. Ahora, en la tradición Theravada, que es la que más nos interesa en este caso, hablamos en principio para denominar estos 52, vamos a empezar por los 7 factores mentales universales, que son el contacto, el sentimiento, la percepción, la volición, la unidireccionalidad y la facultad de vida, ¿sí? Estas tienen que ver con toda una función cognitiva y que están presentes y son universales a todos los seres sintientes, pero concretamente a los seres humanos. A estos 7 se suman 6 factores mentales ocasionales, que son particulares, y estos son la aplicación del pensamiento, la examinación o vichara, la decisión, la energía, el rapto o arrobamiento y el deseo por actuar. A estos le siguen 14 factores mentales que son malsanos. Aquí es donde entraría un poco las formas de reacciones que son poco hábiles para nosotros y por eso se les llama acúsala, ¿sí? Y son factores que comienzan con estos factores que son muy mencionados desde el principio por el Buda mismo, que es Moja, que es la ilusión; Anika, la falta de vergüenza; Anotapa, que es el desprecio por las consecuencias; y Udokacha, que es la inquietud. Más 3 factores mentales del grupo de la codicia, que es Loba, Diti y Mana, que tienen que ver con la visión incorrecta y la vanidad. Y 4 factores mentales del grupo del odio, que es Dosa, ¿sí?, la envidia, la avaricia y el arrepentimiento. Y otros factores mentales como es Tina, que es la pereza, y Mida, que es el letargo, así como la Vichiquicha, que es la duda, ¿no? Pero es una duda que es escéptica y cuestiona absolutamente cualquier postulado sin investigación. Bueno, hay un comentario aquí de Bhikkhu Bodhi que dice que la conciencia malsana o acusa la chita es una conciencia acompañada de una u otra de las 3 raíces malsanas que mencionábamos antes, que es la codicia, el odio y la ilusión, y esta conciencia se llama así porque es mentalmente y moralmente malsana y culpable, y desarrolla esta culpabilidad y produce estados dolorosos en las personas que lo están experimentando. Hay otros estados mentales que se les llama los 25 hermosos factores mentales, ¿sí? Estos acompañan las conciencias sanas. Si ustedes vieron en el anterior, era acúsala, y aquí son kusala chita, ¿sí?, la mente de conciencias sanas. Y aquí están listados los 19 hermosos factores universales, más las 3 abstinencias y 2 de los 4 inmensurables, ¿sí? Ahí están, si ustedes lo pueden ver con todo detalle, la fe, la atención plena, el respeto por las consecuencias, la falta de codicia, la tranquilidad de la conciencia, la ligereza de cuerpo, etcétera, ¿sí? Todas estas vienen como parte de un cultivo de una conciencia observándose a sí misma y observando las raíces de lo que sería sus venenos, ¿sí? Aquellas cosas que se le conoce como kleshas o mulakleshas, que van a detonar precisamente aquellos estados mentales aflictivos para los cuales los antídotos son precisamente estos. Bhikkhu Bodhi añade que esta conciencia sana
Kusala es la conciencia acompañada de las raíces sanas que incluyen la no codicia, la generosidad, el no odio o la bondad amorosa y no engaño o sabiduría, y que esta conciencia es mentalmente saludable, moralmente inocente, produce resultados agradables en las personas que lo practican. Ahora, ¿cómo vendría en este caso la gestión emocional a partir del Buda Dharma? Fundamentalmente hay que hacernos esta pregunta: ¿cómo podemos obtener esa mente tranquila, clara, concentrada, para que nuestras emociones tengan una gestión adecuada? Aquí surge voy a volver a tener la referencia de las 4 nobles verdades, pero en este esquema que ahora lo vamos a ver como un triángulo en donde la base es la ética y tenemos la concentración o la sabiduría o la meditación y la sabiduría. Una de las cosas que podemos ver es que cuando solamente estamos meditando, pero no generamos una base de sabiduría, no se detonan en nosotros elementos de ética. O por el contrario, cuando únicamente estamos teniendo un enfoque de acumulación casi enciclopédica de conocimientos y creemos que estamos generando sabiduría, no se traducen en una mejoría en nuestra concentración en la meditación y no genera tampoco estados éticos. En este caso, la vida ética va a detonar de una forma mucho más efectiva la generación de un estado más tranquilo de concentración y de meditación, y esto nos va a llevar a tener un nivel de sabiduría sobre las cosas que nos son aflictivas de una forma más clara. Y por eso el comportamiento ético, la sabiduría y la concentración juntas tienen este efecto sobre nuestra vida espiritual. Pero tenemos que hacer un esfuerzo de carácter consciente de observarnos y ver si realmente estamos solamente viendo entendiendo a nivel cognitivo, por ejemplo, los votos que se hacen como las 5 abstinencias, y decimos, bueno, sí, me parece que está muy bien no matar, ¿no? Y tener acciones de bondad hacia los demás, pero ¿realmente lo estoy llevando a cabo? Si no lo pongo en práctica, simplemente se queda como un referente de carácter cognitivo y si acaso como algo que uno puede repetir tal vez en una conversación con otras personas y hacerles ver que uno sabe, ¿no?, mucho del tema, pero en realidad no lo está poniendo en práctica. La única forma de hacer que estos 3 elementos no sean y esto lleva a desarrollo finalmente el potencial último de la mente, que es el universal. En conjunción con las emociones positivas, porque nos ayuda a desarrollar precisamente esta percepción, esta conexión, direcciones, y entonces eh, las que son las emociones que son las aflictivas, que no son las emociones sabias, se ven de inmediato atenuadas o prácticamente bajo esta gestión que les permite ser o transformarse de ser algo tóxico en algo totalmente positivo en nuestra vida. Ahora, ello pues implica para nosotros también dirigir esta sabiduría y estas emociones positivas hacia nosotros mismos. Y por lo tanto, la forma en que el octuple noble sendero con la ética, la meditación y la sabiduría se convierten en este poderosísima herramienta que una vez analizada con esta mente clarificada, con una meditación y una concentración
eh, que sea lo suficientemente profunda, no con estarnos peleando con la postura o estarnos constantemente permitiendo que nuestra mente esté vagando como una mariposa entre de flor en flor, sino con una atención profunda, con una concentración clara y haciendo que nuestra mente finalmente tenga esta conexión con nuestra naturaleza intrínsecamente iluminada, aunque estemos dormidos a ella. Una vez que ya tenemos esta claridad mental, entonces con la ética y la sabiduría como resultado de esto, se genera en nosotros una sensación de empoderamiento para manejar cualquiera de las emociones que se presentan. Y esto me lleva a una frase de uno de los patriarcas del Zen, de hecho, el patriarca que llegó a China, a un templo Shaolin, y es el patriarca número 28, es Bodhidharma, y él en una frase resume mucho esta idea, pero de una forma prácticamente poética, que dice, marchar es también el Zen. Sentarse es también el zen. Se hable o se esté en silencio, se cambie de sitio o se esté inmóvil, el cuerpo permanece siempre en paz. Si se encuentra frente a la espada, el espíritu permanece tranquilo. Si se encuentra ante el veneno, el espíritu permanece imperturbable. Esta es la forma de vencer el miedo. El permanecer imperturbable, el mantener la ecuanimidad y vivirlo en condiciones que no son solamente permanecer sentado. La primera línea que dice marchar es también el Zen, significa que cuando estamos en nuestra vida cotidiana y hemos logrado tener esta claridad y esta tranquilidad mental, podemos estar frente a las situaciones más amenazantes y nosotros vamos a permanecer tranquilos e imperturbables. Pues hasta aquí está esto. Sé que tuve que hacerlo con mucha rapidez, pero quisiera abrir más bien el espacio ahora para las preguntas que puedan tener cada uno de los que estamos participando en esta conferencia. Gracias, Fran. Los voy a dejar con Betty eh, para las preguntas. Gracias. Gracias. Gracias, compañeros. Buenas tardes. Bienvenidos a todos los que se acaban de sumar y acaban de llegar. Gracias. Es un muy buen quórum. Felicidades, maestro. Muy interesante su plática. Abrimos el espacio para las preguntas. Les pedimos nada más sean breves, por favor. Somos 86 personas. Entonces, entre más corta sea su pregunta y más concisa, más rápido vamos a fluir. ¿Quién dice yo? Ya estamos listos para el examen, maestro. Todos muy bien. Ok. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario también? Son bienvenidos los comentarios. Ana Silvia Soto tiene una pregunta. Dice, entonces, ¿podría entender que el miedo es opcional? No, en realidad no. El miedo es una respuesta automática y viene como resultado, como decíamos, del encadenamiento de varias cosas, como es la reacción hacia algún elemento que puede ser externo, pero también puede ser interno. Como decíamos, hay algunas cuestiones a las que le tenemos miedo que ni siquiera han sucedido. Bertrand Russell precisamente decía, yo he tenido muchos problemas en mi vida, muchos de los cuales ni siquiera han sucedido. Gracias, maestro. De Ernesto Rodríguez Carrillo, ¿cómo se implementa en la práctica de la psicoterapia estos principios? Bueno, pues es todo un tema, porque precisamente
la aplicación de ello incluye no solamente de hacer un adecuado diagnóstico y hacer una delimitación muy precisa de cuáles son aquellas cosas que podemos atender. Por un ejemplo, les voy a poner el ejemplo de la esquizofrenia, ¿no? Es un padecimiento clínico que requiere de una atención que no podría utilizarse métodos como la autoobservación, puesto que potenciaría de alguna forma este estado, ¿no? El estado de la esquizofrenia. Pero es importante saber que sí hay un rango muy amplio de, como veíamos ahí, de emociones y de situaciones aflictivas en donde a partir de mostrarle a las personas cómo hacer una adecuada meditación y un control de su respiración, la respiración diafragmática o abdominal, pueden empezar a controlar sus estados en un ataque de pánico. Precisamente una de las cosas que es más efectiva o ha mostrado tener mayor nivel de eficiencia es el que la gente aprenda a hacer respiraciones como las que se hace en el seguimiento de la respiración del Anapanasati. Y esto podemos ir aplicando cada una de estas y la comprensión que viene como resultado de esto para ir guiando a las personas para que vayan entendiendo cuál es el origen o el encadenamiento de los fenómenos que los llevan a tener estas situaciones conflictivas. Ok, gracias, maestro. David, ¿puede el miedo manifestarse en tu cuerpo? Es decir, generarte síntomas en el cuerpo. Por supuesto que sí. De hecho, cuando tenemos, como decía yo durante la presentación, la liberación de estas hormonas, ¿no? Se llega a tener a veces digamos que la forma más común es tener acidez estomacal, después es colon irritable, después puedo tener un estrés a nivel de glándulas suprarrenales o del hígado o inclusive en el corazón. Y hay ocasiones en que al estar en constante tensión puedo tener contracturas, se manifiesta en muchas partes del cuerpo, ¿no? Y lo mismo sucede con otras emociones, ¿no? El enojo se va al estómago, duele la cabeza, etcétera. Sí hay manifestaciones, además de lo que vendría a denominarse manifestaciones psicosomáticas. Gracias, maestro. De Ariana Arellano, ¿cómo pasar de la reacción a la acción? ¿Qué lenguaje se debe utilizar como uno mismo? ¿Qué prácticas personales se deben empezar a realizar? Son dos preguntas. Bien, bueno, yo les recomiendo que hagan un poco de investigación. Hay mucha información sobre el Satipatthana o el Anapanasati, que lo que nos da, cualquiera de los dos textos nos dan herramientas para observar primero en nuestras meditaciones, primero lo que se denomina reacciones corporales o kaya, después de ello lo que son nuestras reacciones ante lo que está pasando con nuestro cuerpo, la parte de sensaciones y emociones o védanas, y después la parte de la actividad mental es qué está pasando con los procesos mentales, chitta, y después la parte de los damas o dharmas, que tiene que ver ya propiamente con los contenidos trascendentales más importantes. Cuando observamos estos y vamos haciendo este procedimiento que el mismo Buda nos lo propuso en los sutras, ¿no? Que mencioné hace un momento, el Anapanasati o Satipatthana, empezamos a observar una reducción muy importante de las reacciones negativas en nuestro cuerpo, de estas que son estados aflictivos o kusala, ¿no? Y empezamos a migrar a los estados mucho más positivos para nosotros, que son los akusala. Okay. La segunda pregunta, ¿cuál era? La segunda pregunta de ella misma, a ver, es... ¿Qué prácticas personales decías? Ajá, ¿qué prácticas personales se podrían Pues sí, hacer para trabajar el miedo? Bien, yo lo que primero les sugiero es que estén bajo la tutela de un maestro calificado, que aprendan a meditar y que lleven a cabo las prácticas de ética
y de estudio. O sea, el Buda Dharma fundamentalmente es estudio y comprensión a partir de tener una mente clarificada, y para lo cual es importante tener la guía de un maestro que esté calificado dentro de el Buda Dharma. Gracias. Sergio Quiroz Almaraz, concentración, sabiduría y ética, ¿en qué orden debe abordarlos de forma simultánea? Bueno, tradicionalmente en la aproximación Theravada es primero la ética, ¿sí? Primero comportarse de manera ética, y esto va a facilitar que mi mente esté tranquila, y con esta mente tranquila puedo ya tener una mejor meditación, una mejor concentración, ¿sí? Y después de esto generar sabiduría. En el sistema Mahayana se enfatiza mucho en la meditación como primer elemento, ¿sí? Y con todo lo que implica, ¿no? Tranquilizar la mente, aprender a dominar al elefante enloquecido de nuestra mente para traerlo a un nivel de limpieza de estos estados mentales aflictivos y empezar a traducirlos en la parte ética. No se empieza generalmente por una forma de sabiduría, de acumulación, como decía yo durante la charla, de elementos puramente cognitivos. Es decir, no se transforma nuestra vida por leer muchos libros, ¿sí? Lo primero que hay que hacer, o aborda uno por la ética o aborda uno por la meditación, pero las dos van juntas, son como dos engranes que van a propulsar finalmente hacia arriba a la sabiduría. Y con esto la transformación. Así es. Nancy García, concentración, ética y sabiduría, cuerpo, palabra y mente. Nada más escribió eso, ¿ok? Elvira Cruz, ¿se puede equilibrar tu mente en base a los pensamientos? Yo le llamo equilibrio mental. ¿Es posible? Con base a los pensamientos, bueno, de hecho, cuando nosotros estamos haciendo un contacto consciente de nuestra propia mente, lo que se le llama metaconciencia, la conciencia observándose a sí misma, observamos los pensamientos y los contenidos de los pensamientos. Y gracias a esto podemos modificar nuestro enfoque con respecto a la forma que surgen estos pensamientos y modificar con ello el resultado, ¿sí? Entonces, efectivamente, sí es observando nuestros pensamientos. Gracias. Olga Isabel Rodríguez Herrera, ¿las expresiones faciales de cada emoción son las mismas para todas las personas? Por ejemplo, si estás alegre, todos manifestamos expresiones similares de sonrisa. Podría decir que son universales, aunque tienen variedad o tienen una variación con respecto a ciertas culturas, ¿no? Por un ejemplo, en algunas culturas para decir sí, hacen así, y en otras la mayoría hacemos así, ¿no? Pero cuando comunicamos amabilidad, afabilidad o contento, casi todos sonreímos. Es una respuesta automática, no la pensamos. Si ustedes los ven con un bebé, cuando un bebé está en un estado placentero, sonríe. Y cuando está enojado, también hace la cara de contracción, etcétera. Son estados que son automáticos, y los músculos y todo esto son prácticamente universales. Y lo llevaría un poco más lejos. Ustedes lo pueden ver en algunos otros mamíferos, ¿sí? Pueden ver a su gato cuando está enojado, al perro cuando está exaltado, está asustado, etcétera. La mayoría de los mamíferos también tienen expresiones faciales que son bastante similares. Los simios, sobre todo, son muy parecidos a nosotros. Gracias. Ania Gómez. Muchas felicidades, Fran. Como siempre, es un gozo escucharte. Regular el miedo ante la pandemia es un objetivo prioritario para enfrentar el sufrimiento. Gracias por compartir tus enseñanzas. Muchas gracias. Alberto Violante, ¿la ignorancia es un estado mental? La ignorancia es una condición, es uno de los 3 elementos que detonan nuestro actuar. Son también, son como mencionaba yo al principio, son aquellos que detonan en esta cadena los estados mentales o emocionales en su expresión. Pero en el origen son, si recordamos, todos los que hayan visto en la rueda de la existencia, ven que en el centro están los 3 animalitos, estos que son el cerdo, la serpiente y el gallo,
Y uno de ellos tiene que ver precisamente con la ignorancia, que es el cerdo. Y no es una ignorancia de carácter cognitiva o intelectual o académica, sino es la ignorancia voluntaria que tiende a ignorar la naturaleza real de las cosas, de la naturaleza de la realidad tal y como es. Por eso es que a mí me gusta mucho este ejemplo de que al ver este animalito, cómo se comporta, vemos que tiene las orejas y generalmente le caen los ojos, ¿sí? Para no ver lo que se está comiendo, ¿verdad? Entonces, precisamente si es una condición que son las tres venenos que tenemos y que pueden ser contrarrestados con sus tres antídotos, ¿no? La ignorancia con la sabiduría, el apego con la generosidad y el odio con el amor. Gracias, maestro. De Guisara, muchas gracias, profesor. Buenas noches a todos. Sergio Quiroz Almaraz, muchas gracias. Si podemos obtener la presentación, sí, la vamos a subir a YouTube y en redes sociales también. Les pasaremos el link. Por IEP también la van a poder ver. David, una expresión facial puede marcar una emoción de antaño, es decir, una impresión tan grande puede definir la fisonomía de las expresiones faciales durante toda tu vida. Bueno, se han visto casos clínicos en donde efectivamente, pero el tema detrás de esto es que una expresión facial aparece y desaparece. Cuando le estamos retroalimentando, le estamos volviendo a marcar en nuestra cara y pueden efectivamente, por eso es que hay personas que tienen como asimetría, ¿sí? Tienen más levantada una ceja o tienen como caído una parte, etcétera, ¿sí? No hay simetría porque han estado constantemente alimentando este tipo de expresiones faciales a partir de estar rumiando la emoción, rumiando los pensamientos asociados a ello. Y puede ser por una expresión de asombro, tener los ojos desmesurados siempre, ¿sí? Una expresión de indignación y estoy mirando con indignación y con enojo, prácticamente como si estuviera siempre de mal humor, o parece que siempre estoy feliz, ¿sí? Pudiendo a veces no estarlo. Pero todo esto tiene que ver con la forma en que nosotros hemos aprendido a alimentar y retroalimentar estas expresiones en nuestro propio cuerpo. Inclusive menciono no nada más cara, puede ser que tengamos como una posición del cuerpo como encorvado porque sentimos un gran peso de ya sea responsabilidades o de cosas del pasado y se expresan como con cansancio, ¿sí? Entonces, tiene toda una expresión corporal. Gracias, maestro. Gabina Villagrán, mil gracias por lo ilustrativo de las emociones y sentimientos y cómo gestionarlos desde el budismo. Pedro Serrano Rivera, para superar un miedo es una condición necesaria, perdón, es que las preguntas te jalan hacia arriba. Para superar un miedo es una condición necesaria y suficiente conocer o recordar la situación que lo produjo. Sí, aunque técnicamente vamos a suponer que fuera una experiencia muy dolorosa que nos causó un estrés postraumático. Vamos a suponer que estuve en el terremoto, cayeron edificios, murió mi familia y quedé con este efecto doloroso en mi cuerpo, ¿sí? Y en mi mente. Sí puedo reconocer esto, pero el propio cerebro me va a tratar de proteger frente a la rumiación y puedo entrar primero en un estado de shock que me va a aislar, ¿no? Y después de esto voy poco a poco como a perder contacto con esto porque puede ser tan fuerte y tan doloroso que mi cuerpo diga, mejor no lo recuerdes ahora. Poco a poco con la terapia podemos hacer aproximaciones sucesivas de tal forma que al final la gente sí pueda observar esto que lo produjo y llegar a liberarlo. Pero no es fácil, ¿eh? Por eso es que pues hay tantos psicólogos alrededor del mundo que se dedican a ayudar a las personas a liberar estas condiciones de situaciones de carácter doloroso y emociones que pueden ser que causan mucho sufrimiento. Gracias, Salim. Objeto,
le pone órgano sensorial, contacto del órgano sensorial, sensaciones. Luego, emociones. Esta cadena casual se puede interrumpir mediante la meditación y hasta qué punto se detiene. Ok, la idea no es detenerla, la idea es observarla, tener conciencia, ¿sí? Por ejemplo, tengo un órgano de los sentidos. Este órgano hace contacto con un objeto. Si es, por ejemplo, el oído, con las ondas que están entrando. Pero otra cosa que yo puedo ver allí es que no solamente es la sensación, sino la percepción que tengo de él, que son dos cuestiones diferentes. Una cosa es solamente sentir y otra cosa cómo lo percibo. Si lo percibo como amenazante, como no, ya hay un nivel de interpretación. Allí yo puedo, utilizando una mente clara, una mente enfocada, puedo ver que pueda ser o no amenazante, pueda ser o no placentero y reaccionar de acuerdo a ello. Y la reacción tiene que ver con la otra parte, que es lo que denominamos como védanas o las reacciones de gusto, disgusto o neutralidad, que son naturales, esas son automáticas, pero puedo saber a partir de observarlas por qué están siendo así. Y después de ello puedo decidir no hacerlo. Hay una frase de el maestro Suzuki que decía, las emociones van a llegar a tocar a tu puerta. Ábrele la puerta, pero también abre la puerta de atrás. Nada más no les invites a tomar el té. No las entretengas. ¿Sí? Suzuki Rocha, muy buen maestro. Gracias, Frank. Pilar Ortiz, excelente información. ¿Será posible tener después acceso a la conferencia grabada? Claro que sí, Pilar. La tendremos pronto en YouTube. Eso es todo, maestro. No tenemos más preguntas escritas. No hay más preguntas. Así hay una nueva. Dice Sí, de Ignacio. Gracias, profesor Zúñiga. Falta una pregunta. Ignacio. Sí, de Fidel. Antes, Fidel Díaz. Fidel, sí. Las disciplinas físicas de unificación cuerpo y mente son poderosas psicoterapias que armonizan con la meditación. ¿Qué recomienda al respecto? Pues que las practiquen. Si son muy buenas, deben practicarla. De hecho, una de las cuestiones que se practica, sobre todo en el Zen, es llevar la práctica de la meditación no solamente a lo que se denomina Zazen, que es estar meditación sentada. Sa es sentarse y Zen es la absorción meditativa, sino llevarlo como parte del entrenamiento a una segunda que es el Kinyin, que es la meditación caminando, que es actividad física. Y en otros casos también es realizando algunos movimientos como puede ser el tai chi, el qigong o algunas otras que a ustedes les acomoden mejor. La actividad física, siempre y cuando se realice con absoluta conciencia y traslademos allí nuestra posibilidad de estar conectados con atención plena, va a ser va a redundar en muchos beneficios. Gracias, maestro. De Ignacio Arizmundo. Gracias, profesor Zúñiga. Ética, sabiduría y la meditación son la esencia de la estructura del óctuple noble camino. Pero había entendido que la práctica de la generosidad era fundamental para que todos aquellos que ingresaban a la sangha o comunidad budista, ¿cómo ve usted el efecto de la práctica de generosidad en la condición psicológica del practicante? Fundamental. Si no se practica la generosidad, no estamos contrarrestando, como decíamos, uno de los 3 venenos, que es la avidez. La única forma de liberarse de esta situación aflictiva es practicando la generosidad, y no nada más en términos de la sangha, sino hacia todos y hacia todo. Por eso es que la práctica de metta, de karuna, ¿sí?, son tan fundamentales, que están listados como parte de estos 52 estados mentales, como parte de estos estados mentales que nos favorecen a la mente para alcanzar una liberación. Son fundamentales. De Alberto Violante, ¿la pandemia es karma para todos los seres humanos? En un sentido amplio y estricto, sí, pero no es el karma como lo verían los hinduistas, ¿no? Este sistema de como si fuera una maldición. No, es resultado de otra cosa. Hay que recordar que karma, en la forma de plantearlo el propio Buda, es
karma vipaka, es el resultado de las acciones. Y hay varios niveles de karma, ¿no? Hay un karma, el más elemental, que es el físico-químico, ¿no? Si mezclamos una sustancia con otra, por ejemplo, agua y sal, pues me va a dar agua salada, ¿sí? Hay una acción y hay una reacción. Entonces, ese nivel es el más básico. Después está un nivel biológico, que es donde entrarían todas estas bacterias, gérmenes, enfermedades de cualquier tipo, este punto, e inclusive las enfermedades que tienen todos los seres vivos, ¿no? Plantas, animales, etcétera, entra en este segundo nivel de karma. Y después viene un karma de carácter psicológico y un karma de carácter trascendental, que ya corresponde a los niveles del pensamiento elaborado, de la mente mucho más desarrollada, en donde podemos modificar el resultado de nuestro vipaka, del karma vipaka, para que tengan resultados mucho más benéficos para nosotros. Es cuando nos salimos de los estados kusala y nos vamos a los estados akusala que mencioné durante la presentación. Esa es toda una charla, eso es toda una charla, así que la próxima hablará de karma, por favor, maestro. Claro que sí. Bueno, muchas gracias de Galvina, muchas gracias de Néstor. Marta Romero, ¿qué hacer con las personas que no pueden reconocer sus emociones o aquellas que se les denomina alexitímicas? Exacto, la alexitimia es una de las cuestiones más difíciles de manejar para la propia persona, porque no tienen los elementos, sobre todo cognitivos, no es que no sientan la emoción, no tienen el carácter cognitivo para denominarlo. Lo que hay que hacer es una aproximación, y digo aproximación porque vamos poniéndole los símiles para que pueda entender qué es lo que le está sucediendo. Y después de ello poderlos ya traducir en un manejo, en traducirlos en una gestión mucho más eficiente. Pero es una cuestión de carácter terapéutico que sí lleva un tiempo, no es fácil. Gracias, maestro. Edith Benítez, ¿qué opinión le merece el nuevo enfoque en la psicoterapia de positividad tóxica? Bueno, francamente tengo que decir, no la conozco, pero por lo que me suena positividad tóxica, me parece que es sumamente paradójico lo que escucho y pues no puedo prometer que lo voy a investigar porque son de estas como nuevas tendencias que hay, que a veces proponen cosas que pueden ser muy radicales, pero que tienen poco fundamento de carácter científico. Hay que recordar que la ciencia de la psicología tiene como base la experimentación, la replicabilidad y tiene que estar fundamentado en documentos publicados, en papers de las revistas científicas de mayor reconocimiento. Yo hasta el momento de las revistas que leo no he visto esta información, pero si le parece muy relevante, con todo gusto podemos hacer una indagación más profunda. Maestro, los agradecimientos no paran, y de Julieta, de Alberto Violante, de Lidia Gutiérrez. Sergio Quiroz le pregunta si tiene redes sociales, maestro Fran Zúñiga. Sí, claro que sí. Bueno, estoy en Facebook como Frank Zúñiga y con el seudónimo abajo de EQShin. Ahí me pueden encontrar. También en Twitter como psc.frankz. Y creo que ya no accedo a alguna otra más, pero con todo gusto. Y creo que en Instagram, porque lo replican directamente de Facebook para allá. Gracias, maestro. Lidia Gutiérrez, gracias. Priscila Cuña, total admiración, querido Fran. Gracias por compartir esta charla. Gracias, Ana Cecilia Rodríguez, gracias. Lilian Venegas, muchas gracias. Nancy García, gracias. Pedro Serrano, gracias. Lidia Gutiérrez, tiene una voz muy bella, gracias, transmite tranquilidad. Profesor Zúñiga, ¿cuál es el título de su libro? De Marcela Ruiz. Ajá. No, yo no he escrito ningún libro. Lo que tengo son un compendio de poemas que se llaman haikus, que es un estilo de poemas japonés, que lo tienen también asociado en mi página de Facebook. ¿Sí? Perfecto. Edith Benítez, gracias. Julieta Hernández, gracias. Gracias y excelente plática a todo el mundo. Gracias. Gracias, maestro. Buenas noches. Lo esperamos muy pronto. Agradecida. Bueno,
De verdad que muy agradecida, profesor, de verdad que excelente. Gracias a todos. Bueno, esta noche estuvimos acompañados por casi 85 personas, creo que se mantuvo. Muchísimas gracias a todos los que asistieron hoy. Esta conferencia va a estar, la vamos a subir tanto en el canal de YouTube de CAPAC como en el canal de YouTube del Instituto de Estudios Budistas Hispanos. En nuestras redes pues pueden conseguir el link. También pueden suscribirse a nuestros canales, tanto el de CAPAC como el del Instituto de Estudios Budistas Hispanos, para que reciban, bueno, activan las notificaciones y pueden recibir nuestras conferencias, que allí están las del año pasado, que son todas muy interesantes. Pero antes de despedir a todos, quería mencionarles todos los viernes, para las personas que entran por primera vez esta noche con nosotros, pues todos los viernes tenemos estos encuentros con el budismo. El próximo viernes y todos los segundos viernes del mes está el maestro Bocci, que hoy nos acompaña. La charla de la semana que viene se llama Superstición y Libertad, las ilusiones de control y protección desde la aproximación de la práctica del Zen. Y bueno, la siguiente semana tenemos el estudio de la mente con la venerable Norbu. Y luego el último viernes de este mes tenemos al venerable Bhikkhu Nandisena. Entonces, bueno, pueden estar atentos a nos invitamos a seguirnos por las redes sociales del Instituto de Estudios Budistas Hispanos, el Centro Zenbo Daishin y CAPAC. Allí pueden conseguir las informaciones. Gracias de nuevo, Fran. Espero volverte a tener muy pronto con nosotros aquí en los viernes. Gracias. Este tema da para otras conferencias más, que sé que van a ser muy interesantes para todos. Sí, lamentablemente tuve que hacerlo. Sí, gracias a ti, Marina. Gracias a todo el público y a los comentarios tan generosos que tuvieron para conmigo. Y pues sí, quiero ofrecerles una disculpa por haberlo tratado todo, pues sí, a grandes pinceladas, porque de hecho la Abhidharma requiere una gran profundidad de análisis, un gran análisis que nos lleve a clarificar nuestra mente. Y para esto, pues no me puedo cansar de recomendar el curso del Bhikkhu Nandisena, de nuestro querido amigo, el venerable Nandisena. Y los invito también a entrar a todos los cursos que estás mencionando, los encuentros y los talleres y todo que tiene este instituto. Y pues con todo gusto acepto la invitación para la siguiente ocasión. Claro que sí, seguro que sí. Muchísimas gracias. Y bueno, de verdad que a todos muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, los esperamos el próximo viernes. Así Gracias, es. Betty. No, gracias, Marina. Gracias a todos. Voy a dejar de grabar. Ya saben todo. Yo también voy a ver.